Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, aquí nos encontramos nuevamente. Vamos a continuar hoy con las espadas. ¿Qué ha estado ocurriendo ahí con el aire, con las espadas, los pensamientos, las creencias? ¿Se ha ido moviendo algo? Bueno, hoy vamos a continuar con este 3, que ya saben, ya me río de antemano, ya saben lo que voy a decir. Carta polémica. Eh, ya viendo la imagen, hay mucha data, ¿no? Para empezar a desmenuzar. Es una imagen muy fuerte, ¿no? ¿Qué les trae? ¿Qué les mueve en este momento? ¿Cuáles son esas primeras palabras ahí que aparecen en primera plana? Se los dejo ahí para que lo escriban también y que las bajen al papel. Básicamente, este 3 de espadas nos trae, ¿no? El mensaje de un dolor, una angustia muy fuerte. Puede ser un desamor o un enojo, una herida, ¿no? Una herida generada a partir de nuestros pensamientos. Qué loco eso, ¿no? Una herida generada a partir de nosotras mismas, de nosotros mismos. Me duele el dolor. Es una frase muy profunda. Me duele el dolor y el amor, probablemente, ¿no? También. ¿Por qué un corazón? ¿Por qué no se utilizó otra imagen? Porque son esas heridas profundas, ¿no? Que calan hondo, que probablemente están vinculadas con una baja autoestima, con el amor propio, porque es aquello que nos contamos, que nos hiere, y que de alguna manera son ideas, fantasmas, que crean como esas grietas internas. Por eso ahí aparece el corazón, y no cualquier otro ícono o símbolo. Eso que yo empiezo a pensar, a idear, a sostener, a repetirme, me daña. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando está la mente, ¿no? Como muy parlanchina, cuánta conexión con el sentir, con el amor, con la protección, con la nutrición hay. La conexión mente-corazón acá está recontra disociada, ¿no? Están en batalla, literalmente. Y pareciera que acá está ganando las espadas. Ganaron, definitivamente. Ganaron los pensamientos contra el sentir. Ganó más la mente que incluso hasta el sentido común o la conciencia, ¿no? Ganó la mente por sobre la intuición también. En esta carta también es como que en definitiva nos podemos llegar a desconocer, inclusive, ¿no? Eh, Estos pensamientos como dagas que se nos vuelven en contra. Y acá puede haber como mucha confusión también, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué siento? Venimos del arcano anterior en donde había mucha confusión y esto de estar entre la espada y la pared. Bueno, evidentemente en esta instancia ganó la mente. Fíjense también el paisaje, ¿no? Lluvia, tormenta, cielos nublados, melancolía, nostalgia. Claramente acá se trae el concepto de la herida que no cicatriza, ¿sí? La herida que está ahí punzando. Esto lo podemos llevar a un montón de áreas de la vida. Probablemente justo salga cuando hay cuestiones, ¿no? En relaciones, en vínculos, no necesariamente tienen que ser de pareja o de que haya existido un engaño. A nivel predictivo, esta carta podría estar recontra trayendo la información de infidelidad, de crítica, de engaño, de estafa, del mal decir también, ¿no? Trayendo esto del pensamiento y la comunicación.
Entonces, bueno, ¿qué será lo que tenemos que empezar como a poder revisar de nuestros pensamientos para poder alivianar la carga adentro de ese corazón, ¿no? Y de alguna manera ser como las propias sanadoras, sanadores que empiezan a curar esas heridas. También esto, ¿no? Lo que no me animé a ver, a integrar, a afrontar, se intensificó. Todo eso que tal vez no pude hacer en la instancia anterior, esa venda que a lo mejor no me pude terminar de quitar, por el motivo que sea, bueno, se recontra intensificó, ¿no? Esto que mencionaba en la clase pasada de que cuando a veces no tomamos acción por X motivo, no nos animamos a decidir y la seguimos haciendo larga y nos seguimos postergando, viene algo externo que nos mueve toda la estantería. Y a veces esos movimientos externos son drásticos, son duros. Esto se puede traducir, por ejemplo, en situaciones de accidente o de un cambio repentino, un cambio fuerte, ¿no? Que no tiene que ver con nuestra acción, sino una acción que toma el otro, que en definitiva nos repercute y la tomamos como una consecuencia, ¿no? La consecuencia de no haber actuado antes. Esto también se puede ver así. Hay algo que justamente, ¿no? Se hizo como mucho más crudo, se recontra agrandó o potenció, y bueno, ahora sí sufrimos. Entonces, eso también, ¿no? Empezar a revisar cómo podríamos haber evitado eso, no para castigarnos, sino para aprender de eso. Tomar esta instancia, esta energía, como una etapa de enseñanza o como un momento clave que nos trae aprendizaje, para no seguir repitiendo eso. En esta carta traje esta frase tan dulce que es de una canción, tengo el corazón con agujeritos y no me lo puedo curar, ¿no? Representa esta imagen. Abrazarse al dolor no nos deja brillar. También puede traer como estos pensamientos, creencias, ilusiones, fantasías sobre un tema, sobre como mucha expectativa también con algo, ¿no? En el plano mental, eh, un cuento, una historia, una fábula que me estoy contando, que me hiere, ¿por qué? Porque no es real, que me hiere porque no está pasando, porque me estoy ilusionando, ¿sí? También se puede ver desde ese lugar. También puede traer esta carta como de alguna manera, un atajo o algo que puede llegar como a estar moviéndose en nuestro presente en conexión con noticias dolorosas. A lo mejor justo sale en consulta cuando estamos pasando un momento muy sensible, muy delicado, en donde recientemente perdimos a una persona muy querida, por ejemplo, o recibimos como estos bombazos externos que nos desestabilizaron, ¿no? Puede traer también ese mensaje de haber sido de alguna manera atacado, ¿no? Como le estamos poniendo el pecho a las balas y eso se nota, ¿no? Estamos ahí haciéndonos el aguante a nuestro propio corazón. También, bueno, esto que mencionaba que tradicionalmente esta carta podía simbolizar, ¿no? Engaños, infidelidades, abandonos, momentos de dolor en conexión con el amor, ¿no? El mal de amores. Hay algo también con esto de la mente que nos juega en contra, ¿sí? La mente creadora y la mente que de alguna manera se convierte en nuestra enemiga, eh, y ahí se pierde la razón de alguna manera, ¿no? Hay algo que empieza como a mover nuestros hilos y de ahí es como que nos vamos al pasto. Ya no escuchamos ni a la mente, ya no escuchamos ni al corazón, ya no sabemos dónde estamos. Lo único que sabemos es que nos duele, tal vez estamos muy tristes. Incluso esta carta se puede llevar a lugares más profundos, ¿no? Como depresiones o angustias muy
como más duraderas, ¿no? Y también esto de la desconfianza, porque si estas heridas, en verdad, las provoqué por esto que está acá y que me sigo contando y me sigo repitiendo y sigo sosteniendo, hay un trabajo para hacer con la confianza interna, ¿no? Empezar a cultivar la confianza, empezar a ver cómo me hablo también, qué es lo que me estoy contando, qué es lo que me estoy diciendo, con qué pensamientos debería cortar para no seguir agrandando esa herida también, ¿no? Y de alguna manera esta lluvia es muy bello observarlo también desde esta manera, ¿no? Es como el agua que limpia, ¿sí? El agua que limpia la herida. Entonces también permitirnos estar en esa etapa de duelo o de sensibilidad, sabiendo que estamos en un proceso y que a lo mejor no de la noche a la mañana sanamos o nos curamos o nos sentimos mejor o más plenas. Tal vez estas espaditas las vamos sacando de a poquito, ¿no? Y hay que hacer también todo ese proceso como de rehabilitación, en donde se está ahí sanando la herida y se empieza a hacer cascarita a poco, hasta que luego un día se cae la cascarita y vuelve la carne y ahí se regenera la piel, metafóricamente trayendo esto, ¿no? De la cascarita y de la herida. Entonces, ojo con eso, ¿no? No se trata tampoco de acelerar un proceso o de seguir enjuiciándome cuando reconozco que soy yo la que se está limitando y soy yo la que se está hiriendo. Esta carta por eso trae también la fuerza del amor del corazón, ¿no? Es como, bueno, listo, identifiqué que todo viene de acá, del parloteo mental. Bueno, con amor también saco esas espadas. Con amor también me trato para poder llevarme a un nuevo estado de conciencia, empezar a generar como esto, ¿no? Nuevos hábitos que de alguna manera me permitan centrarme más o estar más serena o estar más en calma. Es, es muy, para mí se resume, ¿no? Como la daga. Eh, hay una fuerte energía de estar pasando por un mal momento o una desilusión, que a lo mejor ni siquiera es algo real, ¿no? A lo mejor cuando sale esta carta no es porque alguien nos está haciendo algo, sino son, de nuevo, son los pensamientos y es la historia que me estoy contando que me está dejando paralizada en ese lugar. Entonces, es tan fácil como difícil ser justamente la propia sanadora de ese corazón y de esa mente, porque sabemos que solo depende de nosotras. Entonces, esas heridas van a cicatrizar también en tanto y en cuanto nosotras hagamos ese trabajo interno, esa búsqueda también de no quedarnos en el molde y de no observar la carta y decir, ah, sí, ok, me critiqué mucho. No, ¿y qué más vamos a hacer con eso? Ah, sí, ok, estuve desconfiando demasiado y eso me encerró en ese dolor. A medida que vamos sacando las espadas, hay que hacer un laburo interno, ¿no? Si esto, por supuesto, hay que revisarlo y hay que integrarlo. Tal vez nunca les toque esta carta. Entonces, bueno, hay como muchas cosas para desmenuzar ahí, ¿no? Es como un gran trabajo de autoobservación, de autoexploración. Una siempre sabe, o la mayoría de las veces, dónde está ahí la manchita o las manchitas que hacen que justamente no se multipliquen las sombras. Una siempre sabe qué es lo que se está contando, dónde se genera esa inseguridad. Si estoy desconfiando, si cuando estoy escuchando al otro estoy sintiendo que me está mintiendo.
¿De quién es la culpa? De nadie. Simplemente hay una inseguridad que atender. Y todo eso nace en la mente. Si yo no me puedo abrir al amor, ¿cuáles son esas creencias que me separan de esa energía grandiosa? De esa energía que no tiene condición o que no tiene límites. Si yo me digo todo el tiempo, nadie me puede amar, no me van a tomar, no sirvo para nada. Este tipo de ejemplos, ¿no? Menciono en relación a lo que me cuento y la herida que voy abriendo sin darme cuenta a veces en mi propia alma. Son las propias dagas que empiezo a clavarme, ¿no? Cada vez que desconfío en principio de mí. Entonces, en desequilibrio, esta carta se podría ver como estar de alguna manera atada a cosas, ¿no? Del pasado, tal vez, como memorias o hechos traumáticos que me dejaron marcada. Eso también se puede ver como estos estados más de melancolía o de nostalgia, o viejas obsesiones también, hablando un poco de la mente. Esto del maldecir, ¿sí? Bendecir, maldecir, a todo y a todos. Esos estados a veces de mucha crítica, de mucho juicio con el otro, son también juicios que están acá adentro, en silencio a lo mejor. A lo mejor me miro al espejo y no me digo todo lo que pienso, pero está. Entonces, también acá, ¿no? Hay como esta energía de autosaboteo, puede ser de autoexigencia. A lo mejor ese dolor son esas espinas clavadas que vienen de un fuerte deseo de perfección, por ejemplo, o de autoexigencia. Eh, la juiciosa, ¿no? Cuando sale ahí y tal vez el filo también empieza en la lengua, ¿no? ¿Vieron esa frase que dice la lengua filosa? Bueno, también se trata de eso. Cuando a veces la mente más en sombra nos toma, energéticamente hablando. Entonces, bueno, eh, el llamado tal vez de esta energía es como empezar a eso, muy lentamente, como un hábito nuevo y saludable, empezar a cacharnos, ¿no? Agarrarnos antes de tiempo, justo a tiempo, antes de que esa daga, esa espada sea clavada, no llegar a eso, no llegar al llanto, no llegar al encierro, a la preocupación, al caparazón, sino empezar como decir, che, ¿por qué? ¿Por qué estoy diciendo esto de mí? Y si no es así, tal vez empezar a dudar, ¿no? De lo que me estoy diciendo. Sacarme los lentes también cuando a veces aparecen esas voces que me quieren hacer dudar del otro o quieren pensar que esa persona no está siendo leal o no hay tanta confianza. Bueno, ahí, ¿qué aparece en ese diálogo con la sombra? Tal vez justamente, ¿no? Son esas voces internas que de alguna manera me desconectan de la realidad. Entonces también darnos el permiso de desconfiar un poco, dudar, cuestionarnos, abrir a través de una pregunta eso que me estoy diciendo, eso que estoy sintiendo también. Porque esta carta, más allá de que es una fuerte energía de aire y que hay mucha mente activa, también involucra, ¿no? Al corazón, a las emociones. Entonces, ¿qué me pasa por el cuerpo? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Esto es real? ¿Viene de la mente? Y empezar de alguna manera como a dar vuelta a la carta, ¿no? Y empezar a verla en equilibrio. Son esos pequeños ejercicios que uno puede ir haciendo a medida que va reconociendo, ¿no?
¿Cuáles son esas dagas, esas espadas, esas heridas que abro por sí sola? Y a veces hasta casi sin darme cuenta, ¿no? Bueno, continuamos con el 4 de espadas. Acá volvió el matecito. Bueno, esta carta ya cambió, ¿no? El panorama completamente. Ya salieron esas espadas del corazón, por suerte. Y ahora este personaje, ¿qué sienten? ¿Que está durmiendo? ¿Que está descansando? ¿Es real ese personaje? ¿Está vivo? ¿Parece una estatua? ¿Dónde está acostado? ¿Eso es una cama? ¿O parece más como un ataúd? Este arcano nos trae, ¿no?, la información del 4, de la estructura a nivel mental. Tal vez el pensamiento rígido, ¿sí? Como una fuerte carga, energía mental, en donde a lo mejor ya, digamos, se agotó de tanto pensar, de tanto organizar, de tanto ordenar, y ahora está descansando. Es como una instancia en donde, bueno, tienen que cesar los pensamientos. Y también incluyendo al 3 de espadas, ¿no? Sabiendo que todas se van enlazando, ¿no? Venimos de ese proceso, entonces venimos también de haber estado trabajando con la mente, con el corazón, y esos estados emocionales fuertes, emocionales y mentales, cuando se empiezan a trabajar en conjunto, a veces uno queda agotado, ¿no? Agobiado, agobiada. Entonces, eh, cuando a veces estamos como en esos procesos, en esos sub y bajas, luego llega el momento, ¿no? De el cuerpo pide paz, la mente pide paz. No queremos tomar decisiones, queremos estar como todo el tiempo en modo relajado. Eh, ¿Por qué? Porque se movieron mucho las aguas, se movió mucho el inconsciente. Hicimos un gran trabajo con la energía también. Entonces todo nuestro sistema nos pide descansar, relajar, a bajar la guardia justamente, ¿no? Esto del retiro, me retiro y bajo la guardia. Por eso está descansando y pareciera que ni siquiera está, ¿no? En cuerpo y alma, porque aparece como una especie de estatuilla. Es como una escultura, ¿no? Parece hasta incluso momificado. Se lo percibe, se percibe que hay una persona ahí, pero no tiene colores. Parece de alguna manera como lo que quedó de él, ¿no? Y algo sin alma, tal vez. Entonces, este descanso también nos lleva a recobrar de nuevo ese espíritu, ¿no? Los colores, nuestra alma, nuestra vitalidad. Ese retiro y ese descanso es necesario para volver otra vez a esa energía vital. Por eso, este 4 de espadas nos lleva a esa pausa a los pensamientos. Es un periodo más de recargar, de revitalizar, ¿no? Para todo lo que viene, para revisar también, para no seguir cargando tal vez con determinadas estructuras o cosas que nos siguen limitando o haciendo daño. Entonces es como un momento también de claridad o de limpieza. En ese descanso la mente se resetea, ¿no? Se actualiza. Son momentos claves necesarios. Puede ser también un estado de calma interna, ¿no? La necesidad de llevarnos a ese estado. Fíjense las espadas, ¿no? 3 por encima suyo, una por debajo, descansando. ¿Qué querrán decir? ¿Qué se les viene con esas 3 espadas ahí arriba? Tal vez son esas espadas que estaban en el corazón,
y las pudo quitar. Y de alguna manera terminan siendo como sus triunfos, ¿no? Lo que pudo revisar, lo que pudo ordenar. Y justamente lo que pudo ordenar, lo que pudo rever, eso también es información 4, ¿no? No están todas apiladas, amontonadas, cruzadas, están perfectamente ordenadas. Eso también trae una información. Hay algo que se está ordenando, ¿no? Ahora, esa solita que está ahí abajo, que está descansando con él, por debajo de él, es como, de alguna manera, como el as bajo la manga. Es lo que vendrá, es lo que se está gestando, es lo que está incubando, es la pieza con la que va a salir, de alguna manera, a batallar, entre comillas, cuando salga de ese descanso, ¿no? Es la espada con la que sigue caminando, la que sigue avanzando. Estas tres que están ahí en la pared podrían ser, ¿no? Aquello que ya vi de mí, aquellos pensamientos que yo ya, las ideas también, y sobre todo las creencias. Vamos a traer esta palabra de las creencias que me limitaban, ya las pude ver, las identifiqué, las visibilicé, pasaron del inconsciente al consciente, entonces las veo, por eso están de alguna manera en la superficie. Ahora, esa espada de abajo, más allá de que puede representar una idea que se está incubando o una creencia que está descansando con él, también es algo que se está ordenando, ¿no? Hay que ver qué nos trae esa espada cuando seguimos avanzando durante el recorrido de los arcanos menores. Para alcanzar la paz hay que no pensar. Gran frase, ¿no? Es una frase de una canción. Para alcanzar la paz hay que no pensar. No sé cómo les llega esta frase. No quiero transmitir esto, ¿no? De que se tiene que extirpar el pensamiento, porque el pensamiento en verdad es útil, nos sirve, como lo he comentado en la primera clase en la clase pasada, la primera clase con espadas. El pensamiento nos sirve a los seres humanos pensar para hacer, para programar, para idear, para crecer. El punto es cuando esos pensamientos nos quitan la paz. Esta frase, ¿no? No le des poder a lo que te quita la paz. Entonces, este 4 también trae como una consecuencia, ¿no? De todo eso que a lo mejor no pude controlar de mí, y aparecen estos hilos invisibles como la marioneta, ¿no? De alguna manera tal vez fui manipulada por mi propia mente, por mis propias creencias. Entonces llegó este estado de no te quedó otra que ahora descansar, armonizate, equilibrate nuevamente, ¿no? El 4 también es equilibrio. Y acá pareciera que hay algo que empieza a ser como la plancha, ¿no? El fin de la lucha entre los pensamientos y las emociones. Hay como una neutralidad también, incluso en la paleta de colores. Ordenarse traerá claridad y estabilidad. Y también este concepto de sentir y pensar, empezar a unir la mente y el corazón. Probablemente este personaje cuando se levante va a estar mucho más claro y probablemente también más conectado con lo que siente. Ese es el fin de las espadas también. No solo focalizarnos en la idea o en lo que queremos crear, sino también en, bueno, ¿y esto que pienso? ¿Va conectado con lo que siento? ¿Me representa? ¿Habla de mis ideales? ¿Habla de mi estilo de vida? ¿Qué es lo que sigo almacenando en mi mente? ¿Se identifica con el yo de este momento?
Algo también interesante con respecto al vitró, ¿se acuerdan que el vitró lo habíamos visto? No exactamente este, ¿no? Pero en el 5 de oros también aparece esa información externa que en verdad nos viene a traer una información interna. ¿Qué será este diálogo que empieza a suceder entre ese vitró por fuera y el estado emocional mental de este personaje? Hostil, si se quiere, neutro, sin alma, que se está justamente, ¿no? Como revitalizando, reequilibrando. Y esta escena, en donde pareciera que también hay como un diálogo, ¿no? Entre un personaje, entre dos personajes, como que están charlando o se está confesando, ¿no? Hay una comunicación, hay un diálogo. Entonces, esto también trae como en este silencio, esa voz con la que empieza a hablar, eso que empieza a soltar, a sacar, cuando uno está en silencio, ¿no? Se puede escuchar, aún ni siquiera hablando con nadie, ni con el espejo, en silencio, acostada, con ojos cerrados. Podemos llegar como a ese diálogo sincero con una misma, ¿no? Y con nuestra propia mente. Entonces también acá hay como un reflejo, ¿no? De lo que está pasando acá adentro. Y también esto del color, ¿no? Lo que representaba el vitró, que es la ayuda, la abundancia, la luz. El punto es que de este ataúd, de alguna manera, vuelva a recobrar la vida, ¿no? Vuelva a vivir entre los vivos, que pueda salir también de esa neutralidad. A veces el concepto de neutralidad está bueno porque quiere decir como el camino del medio, el camino justo, el correcto, el gris, el equilibrio, ni el blanco ni el negro. Pero en este caso, esta carta, si no estuviesen los colores de allá arriba, es bastante hostil, ¿no? Entonces también trae esto del diálogo que se empieza a abrir internamente para generar o llegar a un nuevo estado de conciencia. Es ese diálogo interno profundo con la propia voz, ¿sí? Con la voz de la conciencia también. Entonces, en ese diálogo, cuanto más hable conmigo misma y más me escuche, también se empieza a generar ese orden. También puede indicar, ¿no? Como, bueno, hasta dónde puedo trabajar conmigo misma, si me alcanza solamente como un periodo de escucha consciente, de descanso, de pausa, a nivel mental, o a veces también se requiere de una ayuda externa, literalmente, ¿no? Por ejemplo, un proceso terapéutico en donde necesito tener mi espacio de comunicación, de diálogo con alguien desconocido, en este caso sería un terapeuta, un psicólogo, que después se termina siendo conocido y de confianza, ¿no? Pero en donde no nos conocen tan en profundidad al comienzo y empiezo como a sacar, ¿no? Y a medida que hablo, ordeno la información que está dentro, chispeando. También se puede tratar de eso, más a nivel profundo y según, ¿no? La consulta particular que se esté trabajando. Bueno, energías en desequilibrio. Sí, puede ser, ¿no? Esto de la mente arde de tanto pensar, como la mente convertida en fuego. Mucho aire, ¿no? Tanto aire que se empieza a avivar cada vez más ese fuego y las ideas empiezan a volar, pero no terminan de concretarse en la materia, ¿no? No terminan de bajar a tanto aire que le falta la raíz, ¿no? A esas ideas que le faltan raíz. Y también esto del pensar por demás, hacer desde el deber y no desde el ser, estar como muy arraigada a este deber ser, a los mandamientos, a lo políticamente correcto, mucha rigidez mental. ¿Por qué esto del deber ser? Porque estamos hablando de energía 4 que asociamos al emperador, ¿no? Más a lo estructurado, a lo autoritario, a lo conocido. Entonces puede llevarnos también como esto más arcaico tal vez,
a esto más civilizado, o la mente fría. Y bueno, por supuesto, ¿no? La desconexión del mundo emocional, esta carta en desequilibrio, como demasiadamente. O sea, ya de por sí en luz hay mucho, o sea, hay para trabajar y hacer consciente que necesitamos como este periodo de parar un poco los pensamientos, porque ya nos estamos apabullando de tanto pensar. Imagínense esta carta en sombra. Claramente, o sea, es como la mente hecha un fuego, ¿no? Puede ser una pista de carrera esa mente en desequilibrio con esta carta. Entonces, bueno, el trabajo finito es como empezar de alguna manera a ordenar esos pensamientos, apaciguar la mente. Eh, y por supuesto, bueno, siempre con espada vamos a trabajar también con el alma, con la emoción, ¿no? Con la coherencia, sobre todo. Ver cómo se empiezan a llevar esos pensamientos y ese corazón. Bueno, vamos a continuar con el 5 de espadas. Esta carta tiene dos lecturas, ¿sí? Una de ellas puede ser como un estado en donde estamos dando por perdida la batalla, ¿sí? Dar por perdida la batalla puede significar como dar por perdida una discusión, ¿no? Una confrontación eh, a nivel pensamiento, a nivel diálogo con un otro. Acá aparecen más personajes, ¿no? Entonces, puede ser que se trate de un conflicto emocional vincular, algo que está pasando como una riña, ¿no? Puede ser grupo de trabajo, puede ser familiar, puede ser pareja, puede ser con hijos, también con nosotras mismas, ¿no? Como las voces de nuestra cabeza. Entonces, por un lado puede traer esta información de, bueno, doy por perdida la batalla, basta, cedo, me rindo, lanzo mi espada. Y por otro lado, esta creencia de que los demás pueden y yo no, ¿no? Como de alguna manera el auto boicot que me hace creer que no puedo, que no merezco, o que no me sale, o que no soy suficiente. Entonces, eh, también, ¿no? Acá esta carta trae como la crisis en relación a lo que creo de mí misma y a mis ideales. Recuerden que el 5 nos trae la energía de el Papa, y justamente el Papa está conectado también con las creencias, ¿no? Con su bandera, eh, con esa maestría interna en conexión con lo que él cree, con lo heredado también. Él rompe las estructuras, ¿no? Heredadas del emperador, lo hace a su manera, es el guía consciente. Entonces, también, ¿no? Acá, ¿qué se mueve en relación a lo que se empieza a destructurar en conexión con las creencias? Hay algo también que puede representar este 5 de espadas como la disputa que empiezo a ganar por sostener fervientemente lo que pienso, lo que creo y lo que siento. Entonces, a lo mejor esta carta trae como el mensaje más grupal de decir, bueno, ¿y cuál es tu bandera? ¿Estás realmente enraizada a tu verdad? Por más que no estemos hablando con un otro, ya de por sí sostener un ideal, sostener una creencia que viene desde las propias entrañas y desde el propio trabajo interno, eso también es triunfar y ganar. Y sostenerlo, ¿no? Sobre todo. No dejarse boicotear tampoco por el entorno. Entonces, este personaje que está levantando las espadas, estas espadas pueden estar representando sus ideales, su verdad, sus creencias, sus proyectos, sus deseos, y los está sosteniendo, está eligiendo sostenerlos. Ahora también hay una escena media dramática, ¿no? En la carta. Estos dos personajes, por ejemplo, el de amarillo pareciera que se está agarrando la cara, que está llorando. Hay dolor, hay resentimiento, hay rencor. El personaje de verde, el que está en primera plana, pareciera como que está pensativo. No se sabe si está juntando las espadas
porque pasó algo ahí, que hubo una batalla también, ¿no? Hubo una riña, hubo una lucha de egos. También hay como una energía de haberse quedado satisfecho, ¿no? Eh, pero está como esta rivalidad entre esa satisfacción versus esa frustración o el descontento que muestran los personajes atrás. Entonces hay que ver cómo vibra esta carta según la situación puntual que se esté tocando. Si se trata, por ejemplo, de un vínculo de amistad, ¿no? Y sale el 5 de espadas. Claramente ya hay algo a nivel pensamiento, creencia que está haciendo ruido. Si yo consulto por la energía disponible con María, porque hace 5 años no nos vemos, por ejemplo, y sale el 5 de espadas, ¿qué se imaginan ahí de esa situación? ¿A qué se habrá dado esa distancia, ¿no? ¿Por qué motivo? ¿Porque realmente no hay un amor o no hay un sentimiento? ¿O tal vez que fueron esos pensamientos que generaron esa distancia? ¿O malos entendidos? ¿Rechazos inconscientes? ¿La lucha de egos? El me dijiste o el te dije, el no me contestaste el mensaje, te entendí mal, me contestaste de mala manera. Todo eso se empieza a activar con la espada, con la mente, ¿sí? Entonces, esta carta tiene esta ambigüedad, ¿no? Hay un resentimiento, hay un rencor, hay algo que hay que iluminar. Alguien tiene que bajar la guardia, alguien tiene que perdonar tal vez. ¿Cómo nos vamos a acercar a ese otro si se sintió herido o ofendido por nuestra respuesta o por nuestro silencio también, ¿no? En conexión con la comunicación de las espadas. También fíjense que hay agua, ¿no? Hay mucha agua. Entonces, por supuesto, también las emociones acá juegan un partido. Cuando me lo propongo, gano la batalla frente a mis no puedo mentales. Ese triunfo puede ser por buena ley o descaro. Esto también, ¿no? A lo mejor esa lucha interna, esa lucha de egos, son con las voces mías, con mis vocecitas, con la que dice que puede, con la que dice que no, con la que siempre duda, ¿sí? Las caras de la misma moneda, las fases que tenemos, ¿no? También. No somos solamente una cosa, una personalidad. Somos varias cosas, varias personalidades a veces juegan, ¿no? En nuestra psique. Hay que ver quién está hablando con quién, si es la niña con la adolescente y la mujer, la sabia ahí que se mete también. Entonces, también se puede ver, ¿no? En esta escena como el campo de batalla con nuestras voces. ¿A quién le vamos a dar más poder? ¿Quién gana ahí? ¿Quién es la que se siente ofendida, herida? ¿Quién es la que no puede soltar un no o un límite? Todas esas voces de mi mente están a favor de mi crecimiento, de mi evolución, o hay auto boicot. ¿De dónde viene esa creencia que limita? Acá hay algo también, ¿no? Con el 5, la estructura que se rompe, ¿no? Como esa nueva línea, esa nueva energía que, ¡pum!, rompe y hace tambalear el cuadrado formado, la estructura, lo heredado, lo consolidado. Entonces probablemente también esta carta tiene que ver con un nuevo pensamiento que estoy integrando, que a lo mejor me hace tambalear internamente, me hace temblar. Y eso hace que duela también, ¿no? Es como de alguna manera, como una despedida a lo que estaba sosteniendo y de pronto me toca como enraizarme más a mi verdad, que puede ser este personaje, ¿no? De verde. Es como el triunfante. Bueno, ganó la nueva idea.
hay algo que está triunfando sobre lo viejo, tal vez. Y eso puede ser como un diálogo interno pura y exclusivamente. Ahora, cuando se trata de un vínculo en consulta y sale el 5 de espadas, es porque hay algo que hay que clarificar, ¿no? O sea, no quedarse solo en el ámbito superficial de, bueno, ¿dónde está la herida ahí? O esta lucha de egos, ¿no? ¿Quién cree que tiene razón? ¿Cómo te puedes acercar a ese otro? Tal vez hubo un enfrentamiento de crudas verdades, ¿no? En donde a lo mejor fuimos hirientes sin darnos cuenta, sin querer herir al otro, pero se sintió herido igual. Y acá empiezan a convivir las creencias de esos pares también, ¿no? Porque todos tenemos como un sistema de creencias que vamos heredando. A veces cuando recibimos un halago, una opinión, una crítica, se ponen en juego también los propios sistemas de creencias. A veces una quiere comunicar algo de manera simple, claro, con un objetivo, con un fin de abrir conciencia, por ejemplo. Y el otro, el que está enfrente, no porque sea malo, no porque sea tonto, no porque no esté listo, lo que sea, se le activa otra cosa al escuchar eso. ¿Por qué? Porque estamos escuchando tal vez solo con la mente racional o estamos escuchando solo con una de nuestras partes, sin integrar a todas las demás, ¿no? Entonces, eso también se puede ver en esta carta. A lo mejor una de recontra buena onda quiere expresar algo que se mal interpretó. Entonces ahí aparece como la herida y el rechazo. Y a lo mejor algo que no meritaba un conflicto termina haciéndolo. Por eso la luz de esta carta es como, bueno, sostener la propia verdad, ¿no? Enraizarse a esa propia verdad. Y también aceptar que no todos la pueden entender o que no todos nos pueden seguir. Bueno, energías en desequilibrio. Se puede ver como una energía bastante necia, terca, incluso hasta egoísta, ¿no? Esta carta en desequilibrio es eh, querer ganar por ganar, tal vez entrar en discusiones como bastante intensas con personas en relación a ideales o puntos de vista o a formas de vida y quedarse como en ese estado como bastante necio, ¿no? ¿Vieron esas personas que discuten a morir por un tema que a lo mejor es una pavada, pero hay tanto orgullo que no pueden ceder, ¿no? Puede simbolizar esta energía. También la imprudencia en lo que se piensa y lo que digo, como una desarmonía. El ego afilado también, ¿no? Esto que mencionaba de la lengua afilada y las tendencias a herir sentimientos ajenos. Cuando a veces uno puede expresar algo sin estar revisando la manera de comunicar, ¿no? Y sin empatía, tal vez. Entonces ahí se hace más difícil controlar un mensaje, ¿no? La recepción de ese mensaje. Lo pienso y sale, ¿no? Sale. Y no hay filtro. Cuando no hay filtro, a veces uno puede herir. Una cosa es no tener filtro cuando hablamos desde el corazón. Y otra cosa es no tener filtro cuando solo hablo desde mi mente racional y encima en caliente, ¿no? Cuando la mente es un poco un fueguito y nos dejamos llevar más tal vez por un impulso inmaduro y enérgico, así como avasallante y ansioso, eso que sale por mi laringio a veces puede dañar. Entonces, ojo con eso también, ¿no? Eso también está muy bueno porque hay que ver dónde está el filtro en eso que comunico. Por eso también el trabajo es empezar a unir mente-corazón en todo el proceso de espadas, para no llevarnos a ningún polo, ¿no? El equilibrio. Y fíjense también, ¿no? El equilibrio acá, en lo que termino de expresar, lo que termino expresando.
de eso que procesé a nivel mental y eso que me permití sentir, que estén en esa comunión. Y ahí se puede expresar una verdad equilibrada, ¿no? Sin dañar. Bueno, no sé qué vienen sintiendo con estas espadas, cómo las vienen llevando. Bueno, vamos a cerrar con el 6 de espadas. Vamos a traer la energía 6, la energía de los enamorados, ¿sí? Acá se repiten 3 personajes, tal cual los enamorados, con ese ángel. Pareciera que son una familia, ¿no? Que se está yendo hacia algún lugar. Vemos a estos personajes más jóvenes y al niño. Y están arriba de ese bote, de esa canoa, cruzando las aguas, ¿no? Mucha agua también, emoción a full. Ahora, no se están escapando estos personajes. Tal vez les transmite que sí, que se estén escapando. La mirada evolutiva del 6 de espadas es alejarse para ver esa situación desde un nuevo lugar. ¿Se acuerdan que los enamorados era la apertura del camino y no quedarse solo con el blanco o negro, sino aperturar el abanico de posibilidades y conectar con las infinitas posibilidades? Bueno, en este caso, esa energía 6 se replica a nivel pensamiento, ¿sí? Un viaje metafórico, ¿no? Simbólico, en donde me alejo para ver con claridad. Puede ser un nuevo punto de vista, ¿sí? Hay una distancia de la propia mente. Puede ser de la propia mente, puede ser me alejo literalmente de esa persona o de esa situación para darme ese espacio mental, ese aire, tal vez, que no estaba pudiendo tener, para ganar más claridad, para conectar también con mi verdad, ¿no? Fíjense también lo interesante de que a medida que avanzan, o pareciera que están avanzando hacia esas colinas, hacia esas montañas, el agua va cambiando de color, está como más intenso, ¿sí? Debajo de donde están ellos, azules más oscuros, y a medida que se van alejando hacia ese horizonte, las aguas son más claras. Entonces eso también trae, ¿no? Como esta energía de, bueno, donde estoy ahora, probablemente esté con las aguas también a nivel emoción más turbias, y necesito un poco de esta distancia, avanzar un poco más para ver con más claridad, para verme también a mí misma con más claridad. Esta perspectiva mental trae este concepto, el 6 de espadas. También con este arcano vamos a trabajar los puntos de vista, ¿no? El punto de vista crea la realidad, crea mi realidad. Esa frase es muy interesante. Mi meta, justamente, con este movimiento, es cambiar la perspectiva. Y también preguntarme y contestarme, ¿no? ¿Desde dónde estoy sosteniendo esa creencia que a lo mejor hace que mis aguas estén medias pantanosas también? O que tal vez mis pensamientos estén medios desordenados. Ese movimiento, sin dudas, me dará claridad. Y es así como equilibrio, y acá traigo el concepto de 6 también, donde se busca integrar algo, una información, equilibrio, mis aguas internas emocionales y mis pensamientos. También esta carta trae este concepto de deconstrucción y liberación. En esa distancia puedo deconstruir lo que estaba sosteniendo y me libero tal vez de una carga o de una vieja creencia o de una vieja idea y me reencuentro con lo nuevo, con lo original que se gesta en mí en este momento. Entonces, a lo mejor esta distancia también hace que no me vea influenciada por la emoción de nadie más o por el pensamiento de nadie más. Es una distancia por y para mí, de alguna manera.
que me lleva también a las nuevas oportunidades que se empiezan a gestar acá. Primero que me permito sentir. Y esto del descondicionamiento. ¿Qué sería lo que me estaría condicionando o limitando o bloqueando? Entonces este movimiento me lleva a ese estado más de reflexión, introspección también, si se quiere, ¿no? Para poder aclarar esas aguas. Fíjense también, ¿no? Este 3 y 3. Estas 3 espadas en el agua y estas 3 espadas en la canoa, ¿no? Acá también aparece. Y todas tienen diferentes como medidas, estaturas. Entonces esto también habla de lo que se va emparejando de alguna manera. Esa reunión, ¿no? El equilibrio entre lo que pienso y lo que siento, entre lo que digo y lo que termino haciendo, ¿sí? ¿Cómo sería esta energía en sombra? Bueno, si esta carta está en desequilibrio, probablemente esté muy arraigada a esa creencia, idea, limitación. Entonces no me permito el movimiento, no me permito verlo diferente, o tal vez se me está dificultando, ¿no? Como mucho pasado acá, dando vueltas, o mucho miedo, inseguridad. También el poder de la mente, ¿no? Que domina la emoción. Puede traer también esta energía de la falta de fe, no atreverme a buscar una solución tampoco. Quedarme como paralizada, ¿no? O de brazos cruzados. Y seguir tal vez alimentando una queja o una inconformidad. También se puede tratar del desplazamiento, de todas formas, que cuando acá trabajamos con movimiento, ya saben, ¿no? El movimiento puede ser interno o puede ser literal externo, ¿sí? Puede ser un viaje que me trae como una apertura de conciencia también, o una nueva forma de ver la vida, o que me conecta a una nueva filosofía. Eh, Puede tratarse también en sombra de que hay desplazamiento, pero esas limitaciones aún así me siguen acompañando. Entonces, ¿vieron esta frase que dice, bueno, cuando estás mal y querés cambiar de lugar, si vos estás mal, estás mal en cualquier lugar? Entonces lo importante es alcanzar ese bienestar, ¿no? Que no te lo da al exterior, sino como vos estás con vos misma. Entonces acá esta carta en sombra nos invita como a revisar, ¿no? Eh, ¿Cuáles son mis topes mentales? ¿Hasta dónde llegué con un tema, con una situación? Y necesito de alguna manera superar ese pensamiento para que esa mente o esa idea no siga limitando al corazón y no siga en desequilibrio, sobre todo, ¿no? ¿Por qué no me animo justamente a llevarme a ese nuevo estado? ¿Qué es lo que siento que estoy perdiendo al alejarme de lo conocido también? Probablemente con este 6 de espadas en sombra puede haber como mucha zona de confort, ¿no? Mucho miedo al cambio. Esto se puede vincular también con lealtades familiares, ¿sí? Con sentimiento de pertenencia, porque bueno, no es casual que aparezca como esta figura más familiar. Entonces, también ahí hay un trabajito para pulir, ¿no? De, bueno, ¿y qué es eso que me resulta familiar, de lo que me cuesta también despegarme, para poder encontrar mi punto de vista, para poder encontrar mi perspectiva y alcanzar esa claridad anhelada? Entonces también nos puede llevar a cuestionar cosas a nivel clan, ¿no? Así que bueno, hemos culminado por hoy con este 6. Espero que estén haciendo ahí esa revisión eh, con su propio proceso en este momento. Y bueno, espero que les nutra, que les sirva, que
les estén gustando las espadas, ¿no? Vieron que van como directo al hueso, son bastante directas, así como bastante filosas. Eh, Así que bueno, seguimos la próxima, ¿sí? Gracias, abrazo grandote.